Buenos días, como verán, me estoy arriesgando a una demanda por hablar de esto, por ende, con el fin de reducir lo más posible las probabilidades de recibir una multa, voy a decir un montón de groserías fuertes y pondré imágenes igualmente fuertes, así que por favor sáltense al minuto que ven en pantalla, ahora les daré 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad que te engañé? Vaya morbo el tuyo, quisiste saber qué clase de lenguaje inapropiado soy capaz de usar o también es posible que le hayas bajado al volumen, con el fin de ver las imágenes que seguramente sospechabas que eran pornográficas, pues no, esto era solo una prueba, además, con decir la palabra pornografía, junto a otras como muerte, es posible que evada la ley, sumado al hecho de que mi público supera los 13 años de edad, sumándole el hecho de que de momento, no he escuchado sobre que algún canal haya sido demandado, aparentemente hace muy poco probable que me afecte, de hecho pude haber comenzado normalmente y era posible que nada pasase, pero más vale prevenir que lamentar, así que sin más comencemos. Un día Mordecai y Rigby estaban limpiando una fuente, cuando se encontraron con unos patos bebés, a los cuales decidieron adoptar. Claro, eso habría sucedido de no ser por dos razones, la primera es que la madre de los patos los había localizado y la segunda es que un viejo se los había robado. Luego de una persecución, ellos enfrentarían al sujeto, perdiendo ante el viejo que estaba dispuesto a matar a cada uno. Entonces los patitos se fusionaron, formando al hiperpato, quien de un golpe asesinaría al señor. Esa es toda la historia. Ahora pasemos con las capacidades de cada forma del pato. Primero con la forma normal, fuerza. Su simple tamaño ya involucra que su fuerza es sobrehumana, lo que se confirma cuando vemos que es capaz de atravesar al viejo con facilidad, el cual previamente había derrotado a Mordecai y Rigby, lo que mínimo le pondría como atleta, sobre todo al ver cómo en ese mismo episodio, el azulejo soportó como si nada el impacto con un árbol. Esta misma hazaña lo replicó en la salida 9B, en ese mismo episodio fue capaz de levantar como si nada a un baño portátil, también es capaz de romper metal como si nada. También hay que mencionar que cuando asesinó por primera vez al viejo, también provocó una explosión nuclear, aunque tampoco parece la gran cosa, pues no pareció afectar a Mordecai y Rigby, pero esto se queda corto comparado a la mejor hazaña de esta versión del pato, la cual fue igualar y vencer a Susan, la cual era capaz de levantar un edificio de tamaño considerable sin ningún problema, con lo cual su fuerza sería bloque bajo, large building level o multiestructura, depende de la escala usada. Resistencia. Puede resistir peleas con Susan, la cual como ya dije, es capaz de cargar edificios de tamaño considerables como si nada, puede resistir ataques de energía cuyo tamaño puede llegar a cubrir una casa pequeña, e incluso uno más fuerte. Dicho ataque era de un tamaño comparable al pato, lo que sería similar al tamaño de una casa considerablemente grande, sin contar con que dicha explosión causó una explosión aún más grande, por lo dicho, su resistencia sería similar a su fuerza. Poder destructivo. Él podría destruir edificios y la verdad no lo veo destruyendo un bloque de ciudad con un ataque, a pesar de tener la potencia para eso. Velocidad. No tiene grandes muestras en este apartado, pero por su tamaño, le doy velocidad sobrehumana. Inteligencia. La verdad es que no tiene demostraciones de intelecto alto, por eso le dejo su inteligencia en promedio. Habilidades. Tiene resistencia a las descargas eléctricas, puede crear escudos capaces de repeler pequeños misiles, puede proyectar energía y también posee la capacidad de volar. Armas. En esta forma no tiene ni una sola. Debilidades. No ha demostrado debilidades en ningún combate. Durabilidad. No tenemos datos sobre qué tanto puede durar en combate, por eso se la dejo como sobrehumana, lo que vendría siendo varias horas, pues el mayor registro de esto fue una pelea de poco más de 7 horas. Como hemos visto, esta primera versión no tiene mucho que ofrecer, así que prosigamos con la siguiente, llamada Hiperpato Extremo. Como Mordecai y Rigby tenían problemas con unos gansos, recurrieron a llamar a los patitos, comenzando una lucha. Por desgracia, el poder del gansuario era superior a la primera forma, pero para la fortuna de los protagonistas, ellos lograron fusionarse con el hiperpato, dándole vida a esta versión. Ahora pasemos con sus capacidades. Fuerza. Su fuerza ha aumentado bastante, a tal punto que es capaz de vencer con mucha facilidad al gansuario, quien previamente había soportado sin problemas los ataques del pato en su forma normal. También fue capaz de provocar una explosión nuclear con un golpe, aunque esta explosión sí destruyó bastante, tampoco es mucho. Resistencia.
Lo único que ha demostrado es soportar aquella explosión, que, por el tamaño y diámetro, debería ser capaz de borrar del mapa múltiples edificios. Poder destructivo. Siguiendo con la explosión, este sí puede borrar múltiples edificios, con lo cual se lo dejo en bloque bajo o incluso medio. Velocidad. No ha demostrado nada en este apartado, aunque debido al aumento de poder general, debió haber aumentado. Inteligencia. Pues vendría siendo la misma, ya que ni Mordecai ni Rigby aparentan superar la inteligencia promedio. Lo que sí podría indicar un aumento es que se menciona que la memoria del hiperpato ha aumentado, por lo que le pondré superior al promedio. Habilidades. Posee las mismas habilidades que su versión anterior, pero aumentadas, sumado a sus nuevas habilidades, las cuales son, la capacidad de lanzar su mano para luego hacer que regrese a su brazo y lanzar lo que parece ser energía en forma de notas musicales. Por cierto, al tener el poder instalado, teóricamente debería ser capaz de teletransportar a quien sea a cualquier punto del espacio y tiempo, además de como mínimo engatusar a las personas. También debería poseer la capacidad de crear seres, pues aparentemente fue Rigby quien creó al monstruo del primer capítulo, claro, si es que Mordecai y Rigby logran improvisar una canción para que eso suceda. Armas. Ahora posee una espada, capaz de cortar como mantequilla al gansuario, así que ya pueden darse a la idea de la potencia de esta arma. Debilidades. Sigue sin tener debilidades, al menos que consideremos debilidad a el hecho de que para usar las habilidades especiales del poder, sea necesario que Mordecai o Rigby improvisen una canción. Durabilidad. Ahora está limitado, pues depende de Mordecai y Rigby, pero le daré 7 horas con 19 minutos para ser amables. Bueno, esto sí que es rápido. Ahora vamos con la siguiente versión, Hiperpato Extremo, variación de parque. Esta versión del Hiperpato surgió para detener a Boto Gansuario X, y así evitar firmar el contrato con una empresa de juguetes de mala calidad. Ahora pasemos con sus capacidades. Fuerza. Lo único que sabemos es que es más poderoso que los anteriores Hiperpato, sumado a que con chocar un golpe con el Boto Gansuario X, es capaz de producir una onda de choque tan potente que repele la lluvia y condensa las nubes, y como mejor hazaña, darle pelea al Gansuario X fusionado con los contratistas, el cual era capaz de partir en dos la luna usando únicamente el cuerpo del pato. Resistencia. Es capaz de soportar el impacto de asteroides, incluso el impacto con la luna, un impacto que fue capaz de partirla a la mitad, además de peleas con el Gansuario X fusionado con los contratistas, cuya fuerza es comparable a la del pato. Poder destructivo. El estrellar su cuerpo con la luna fue capaz de partirla en dos, ahora imaginen lo que sería capaz de destruir. Velocidad. Es capaz de subir varios kilómetros en segundos, únicamente chocando patadas con el gansuario, lo que sería desde velocidad subsónica, hasta velocidad sónica, pero esto no es todo, ya que es capaz de reaccionar al nivel de la versión fusionada con los contratistas, la cual llegó a la luna en segundos, lo que sería mínimo velocidad subrelativista. Inteligencia. Su inteligencia es aún mayor, ya que cuenta entre sus integrantes a Skips, un yeti con cientos de años de edad y una gran sabiduría. Habilidades. Tiene las mismas que sus dos versiones anteriores, más la técnica de reflexión de Medusa, lo que vendría siendo un escudo. Armas. Es capaz de usar sus alas como si de espadas se tratara, sumado a una guitarra capaz de disparar ataques energéticos, tiene los puños de la justicia, lo que le aumenta su fuerza y esto sumémosle las armas del anterior Hiperpato. Debilidades. Sigue sin poseer debilidades. Durabilidad. Sigue siendo la misma que el del anterior Hiperpato. Luego aumenta sus poderes al convertirse en Hiperpato Extremo modo crucero máximo, pero este no demostró nada, así que pasemos con el próximo, solo mostraré sus estadísticas. Apenas aparecer el anterior Hiperpato, llegó Andy, el hermano adolescente perdido de los patitos, entonces se fusionaron en el Hiperpato definitivo Alas Furiosas, luego luchó contra el Gansuario Lunar X, Guerrero Omega. Ahora pasemos a sus capacidades, pero aclararé algo, este Hiperpato a pesar de hacer cosas, no ha demostrado nada nuevo en casi nada, por lo que solo me limitaré a decir que su fuerza, resistencia, poder destructivo y velocidad, son superiores a los de su etapa anterior, luego la inteligencia y durabilidad están iguales, por lo que solo hablaré de sus habilidades y armas. Habilidades.
Tiene las mismas que sus versiones previas, más unas nuevas, las cuales son, el cañón cuádruple modo salvaje, consistente en la creación de torretas que salen de varias partes del pato, también tiene el grito cerebral, una técnica algo confusa, pero por lo que logré interpretar, consiste en que Andy une su mente con sus hermanos y camaradas para lograr un mejor control sobre el hiperpato. Armas. Las mismas que el anterior más un nuevo escudo, el cual no fue capaz de usar. Ahora pasemos con el más popular en el mundo del versus, Hiperpato Rey Destructor Destello Blanco. Esta forma surge debido a que los gansos descubrieron que ellos serían los malos en la nueva marca de juguetes, esto provocó que se unieran al ya muy dañado Hiperpato, creando al Hiperpato Rey Destructor Destello Blanco. Ahora pasemos con sus capacidades. Fuerza. Tiene más potencia que todos los hiperpatos ya mencionados, lo que es obvio, porque aparte de que los patos se fusionaron con más seres, esto incluía buena parte de la luna, pero yendo a demostraciones de fuerza, la única que tiene fue que devastó la superficie terrestre como daño colateral de un golpe contra el robot de los contratistas, sin contar que no estaba usando su máximo poder. Resistencia. Tiene más resistencia que sus anteriores versiones, más la hazaña de soportar la destrucción de la superficie terrestre. Poder destructivo. Fue capaz de destruir la superficie terrestre como daño colateral del encuentro, sumado a su tamaño y aumento en capacidades, ya debería poder destruir el planeta Tierra por sí mismo. Velocidad. Por su tamaño, ya sería velocidad relativista, pero esto no es todo, ya que puede interceptar a la cuchilla galáctica, la cual había recorrido mínimo la distancia entre Júpiter y la Tierra en segundos, ya que de hecho provino de zonas más alejadas, lo que nos da como resultado que esta versión del hiperpato debería superar con creces la velocidad de la luz. Si quieren un número exacto, pongamos que supera 1100 veces la velocidad de la luz, esto debido a que se tomó como 2 segundos en llegar desde Júpiter hasta la Tierra, y metiendo la distancia entre Júpiter y la Tierra en una calculadora de velocidad y poniendo los segundos, nos dará que supera 1100 veces la velocidad de la luz y posiblemente sea más rápido. Inteligencia. Sigue siendo igual a la del modelo anterior, pues los gansos no han demostrado inteligencia mayor al promedio. Habilidades. Tiene las mismas que su versión anterior, más las habilidades de los gansos, las cuales son, crear esferas de energía, disparar misiles y electrocutar a sus oponentes. Armas. Teóricamente tendría las mismas que los anteriores, más la tan famosa cuchilla galáctica, una espada que puede como mínimo destruir planetas del tamaño de Júpiter, pero es capaz de aumentar o disminuir su tamaño, a su máximo, tiene un tamaño comparable a la de la galaxia, lo que haría que, a su máximo, el poder de la cuchilla galáctica sea precisamente de talla galáctica. Debilidades. Sigue sin tener debilidades. Durabilidad. No hay cambio, sigue siendo 7 horas y 10 minutos. Bueno, esa era la versión que se suele usar en los versus y considerada por la mayoría como la versión más poderosa del hiperpato, lo cual supongo que se debe a las grandes muestras de poder que posee. Sin embargo, existe una versión que casi nadie suele mencionar, la cual es la que ven en pantalla. Esta versión no tiene nombre oficial, o por lo menos yo no conozco dicho nombre, así que si tú sabes su nombre oficial, suponiendo que sí se le haya dado un nombre, déjalo en los comentarios. De momento yo lo llamaré dentro de este y cualquier video donde lo mencione como hiperpato divino, ya verán el porqué. Ahora continuemos. Esta versión del hiperpato surgió para ayudar a Papaleta en el combate final. Él enfrentó al internet, venciéndolo en el combate. Lastimosamente no fue rival para Anti-Papaleta, siendo borrado sin que pudiera oponer resistencia. No tengo nada más que decir, pues lo único que demostró fue ser capaz de vencer a un ser que superaba por mucho el tamaño de varias casas, pero lo importante para deducir el poder de esta versión es mirar quiénes son sus integrantes, los cuales son, Aileen, una mujer cuya inteligencia es fácilmente de nivel genio, Skix, el Yeti inmortal capaz de cargar un camión y poseedor de una sabiduría simplemente superior al de casi cualquiera, Benson, no tiene mucho que destacar, el caballo fiestero, tampoco hay mucho que aportar, supongo que al ser un caballo, tendría fuerza, resistencia y velocidad sobrehumana, Carter y Briggs, los cuales tampoco aportan mucho. Lo importante de esta versión son, Gary, un chofer de siglos de edad
habilidad con una sabiduría comparable a la de Skix, poseedor de capacidades sobrehumanas, como lo sería el teletransportar a personas o a sí mismo a donde quiera, además de poseedor de un carro capaz de viajar entre dimensiones. Luego tenemos a los guardianes de la eterna juventud, seres sobrehumanos con la capacidad de otorgar inmortalidad o quitarla, capacidad de envejecer a las personas, así como rejuvenecerlas, manipular materia y además de ser poseedores del supremo conocimiento del universo. Como si fuera poco, tienen a la muerte, un ser cuya fuerza es similar a la de Skix, además de que tiene la capacidad de controlar almas. Bueno, ahora que sabemos qué compone a esta versión del pato, queda la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Le gana al hiperpato rey destructor destello blanco? La respuesta es no lo sé. Estoy seguro que el hiperpato divino podría vencer hasta el definitivo alas furiosas, pero con destello blanco no estoy seguro, ya que no es únicamente la fusión de los patitos con los empleados del parque, Carter y Briggs, el hermano perdido y los gansos, sino también a la mitad de la luna, aunque también hay que recordar que el hiperpato divino tiene a seres precisamente divinos, por lo que hasta que nadie me convenza de lo contrario, diré que son igual de fuertes, aunque con diferencias que ahora mismo voy a presentar. Inteligencia. Esta versión es de lejos más inteligente que cualquier otra, pues aparte de Skix, también tiene a una genio como Aileen y entidades con conocimiento supremo del universo, como serían Gadi, la muerte y los guardianes de la eterna juventud. Habilidades. Tiene las mismas que el hiperpato normal, más la capacidad de proyectar energía del pecho y teóricamente las de los guardianes de la eterna juventud, Gadi y la muerte. Armas. Tiene una hoz, aunque no ha demostrado nada especial con ella. Durabilidad. Este puede durar lo que le dé gana, pues tiene a los guardianes de la eterna juventud y a la muerte, los cuales pueden prolongar la vida de quien sea hasta que les dé gana. Bueno, así quedarían sus, digamos, estadísticas. Ahora, supongo que debo comparar al hiperpato con los demás personajes que he analizado. El hiperpato en su forma normal no tiene nada que hacer contra la Capitana Marvel, hiperpato extremo tampoco tiene nada que hacer, lo único que tiene es un teórico BFR para intentar mandarla a otro tiempo. El problema es que para eso, Mordecai y Rigby deberían pensar en una canción y antes de eso la Capitana ya los habrá vencido y lo mismo va para cualquier cosa que dependa del piano. El poder, el hiperpato extremo, variación de parque tampoco tiene nada que hacer, pues no tiene la potencia necesaria para dañarla, su velocidad subrelativista no se compara con alguien que supera por mucho a la luz, su resistencia no se compara con quien teóricamente equipara a un ser estelar, sus escudos no han demostrado resistir ataques de magnitud estelar, su guitarra tampoco tiene esa magnitud ni nada que tenga esta versión del pato, el hiperpato definitivo alas furiosas tampoco tiene nada que hacer, pues no tiene nada estelar o métodos para quitarse de encima a la Capitana. En cuanto a hiperpato rey destructor destello blanco, pues en fuerza y resistencia sigue sin poder hacer nada, pues hablamos de alguien que entra en planetario más que nada por superar por mucho a un ser lunar, contra alguien que iguala a un ser estelar como Thor normal del UCM, en durabilidad y debilidades están parejos, en poder destructivo gana el hiperpato, aunque no le serviría contra alguien con resistencia estelar, lo que le serviría sería la cuchilla galáctica, un arma de potencia galáctica, con la cual podría vencer a Capitana Marvel, aunque esto no es algo que tomaría mucho en cuenta, pues los dos son héroes y dudo mucho que uno quiera matar al otro, así que si el combate es amistoso, la Capitana gana, si es a muerte, depende de quién se ataque primero, pero por ganar en el caso más probable y poder competir de forma pareja con su oponente en una pelea a muerte, veo como vencedora a la Capitana Marvel. Con el hiperpato divino pasa lo mismo, físicamente es superado y las únicas habilidades que podrían resultar efectivas son para combates a muerte, los cuales dependen de quién se mate primero, así que el hiperpato ocupa el último lugar en el top, pero no es nada débil el personaje, es increíblemente poderoso, solo que he analizado a personajes incluso más fuertes. Gracias por ver el video, si conoces algún dato que me haya faltado, déjalo en los comentarios. Por cierto, si de casualidad eres una persona de verdad de YouTube, que está supervisando el video, bueno, déjeme decirle que este video no es para niños, es para todo público. Además, mis vídeos no atraen mucho que digamos a menores de 13 años, así que supongo que no debería haber problema, pues como he dicho, es para todo público en general, con una audiencia en su mayoría mayor a 13 años. Bueno, ya veremos qué pasa, pero en lo mientras, hasta luego, feliz Navidad.